La beca general, en su convocatoria este año, se encuentra regulada por la resolución de 31 de julio de 2020 de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan becas de carácter general para el curso académico 2021 para estudiantes que cursen estudios postobligatorios. Esta convocatoria comprende tanto los estudios universitarios como no universitarios. Nosotros nos vamos a centrar en estos últimos. Un inciso que quiero hacer con respecto a esta beca y que es extensivo a todas las demás es que todas las becas evidentemente pueden presentar cambios de una convocatoria para otra, ¿de acuerdo? No os confiéis en que las bases que han regido una beca durante un año puedan ser exactamente las mismas el siguiente. De hecho, la beca general este año incorpora cambios importantes relativos al cálculo, al requisito de las notas medias para las distintas enseñanzas. Así que recordad, darle siempre un repaso, aunque estéis familiarizados con la beca, darle siempre un repaso a la convocatoria de cada año y buscar aquellos puntos que hayan podido cambiar con respecto al año anterior y os pueden afectar, ¿de acuerdo? Empezamos hablando de las enseñanzas comprendidas que tienen derecho a beca general. En este caso sería el bachillerato, la formación profesional de grado medio y grado superior, incluidos los estudios de formación profesional realizados en centros docentes militares, enseñanzas artísticas profesionales, enseñanzas deportivas, enseñanzas artísticas superiores, estudios religiosos superiores, estudios de idiomas realizados en escuelas oficiales de titularidad de la Administración Educativa, incluida la modalidad de distancia, cursos de acceso y cursos de preparación para las pruebas de acceso a la formación profesional y cursos de formación específicos para el acceso a los ciclos formativos de grado medio y grado superior, impartidos en centros públicos y en centros privados concertados que tengan autorizada enseñanza de formación profesional. Y por último, la formación profesional básica. A continuación iremos detallando las distintas ayudas y cuantías que comprende la beca general, empezando por la cuantía fija ligada a la renta del estudiante, que tiene un importe de 1.700 euros y de la cual podrán ser beneficiarios aquellos alumnos que cursen en régimen presencial o semipresencial y de matrícula completa todos los estudios relacionados anteriormente, a excepción de los estudios de idiomas, de los cursos de acceso y cursos de preparación para las pruebas de acceso a la formación profesional y la formación profesional básica. Excluyendo esto, todos los demás pueden ser beneficiarios de dicha ayuda. El requisito económico, o uno de los requisitos económicos que se establece para esta cuantía, es la no superación del umbral 1 de la renta de la unidad familiar que se establece en esta resolución. La resolución establece distintos umbrales de renta para las distintas ayudas, los tenéis disponibles en la misma, y en este caso el que aplica es el umbral 1 para la cuantía fija ligada a la renta. El segundo componente sería la cuantía fija ligada a la residencia del estudiante durante el curso escolar por un importe de 1.600 euros destinado a aquellos estudiantes que precisen de alojarse en una residencia distinta a su domicilio habitual durante el curso. Los beneficiarios de esta ayuda podrán ser aquellos alumnos que cursen igualmente en régimen de matrícula completa y presencial o semipresencial los estudios relacionados en el punto anterior, los mismos que para la cuantía fija ligada a la renta. El umbral, en este caso, que aplica como requisito económico sería el umbral 2 para los ingresos de la unidad familiar. Después tendríamos la cuantía fija ligada a la excelencia académica, dotada desde 50 a 125 euros, dependiendo de la nota media obtenida en el curso anterior, de acuerdo con lo que establece la convocatoria. Podrán ser beneficiarios de esta cuantía ligada a la excelencia académica aquellos solicitantes que cursen en régimen de matrícula completa los estudios de los puntos anteriores. El umbral, en este caso, que aplicaría sería el umbral 3. La beca básica, por un importe de 300 euros, serán beneficiarios de esta beca aquellos solicitantes que no superen el umbral 3 de renta establecido en la resolución. Y esta beca es incompatible con la cuantía fija ligada a la renta del solicitante, es decir, dependiendo del umbral de renta que se supere, si se supera el umbral 1 se puede tener derecho a la beca básica y si no se supera el umbral 1 se será beneficiario de la cuantía fija ligada a la renta del solicitante. Después estaría la cuantía variable, que está dotada con un mínimo de 60 euros y se calcula en función de la nota media y de la renta del solicitante, en un cálculo que incluye además la renta media de todos los solicitantes de beca, la nota media de todos los solicitantes de beca, el número total de solicitantes y una serie de aspectos que vienen explicados en la convocatoria.
Por tanto, las cuantías variables cambian de un año para otro y si habéis pedido la beca un año y veis que la cuantía variable difiere de la del año pasado comparado con esta, es normal, puesto que entran distintos factores en el cálculo de las mismas. Tendrán una cuantía variable mínima, es decir, solamente de 60 euros, aquellos que cursen estudios en modalidad íntegramente no presencial, quienes tengan matrícula parcial, quienes cursen oferta específica para personas adultas o bachillerato nocturno estructurado en más de 2 años, o quienes cursen estudios de idiomas, cursos de acceso y cursos de preparación para las pruebas de acceso a la formación profesional y formación profesional básica. A continuación vendría la cuantía adicional por domicilio insular o en Ceuta y Melilla. Este caso pues suele ser en nuestro ámbito bastante minoritario, entonces os remito a la convocatoria en caso de que alguno os veáis afectado por él. La convocatoria establece también un régimen de becas para las víctimas de violencia de género, que establece una minoración de los requisitos académicos del año anterior, siempre que se cumplan los requisitos que establece el artículo en concreto en el que se establece este régimen. Pasamos a los requisitos generales para el disfrute de la beca general. Y el más importante o uno de los principales es el no estar en posesión o no reunir los requisitos legales para la obtención de un título del mismo o superior nivel correspondiente a los estudios para los que se está solicitando la beca. Es decir, los estudios que se cursan en el curso actual no pueden ser de un nivel inferior a aquellos estudios de los que hayamos tenido algún título, ¿de acuerdo? Después vendrían los requisitos de carácter económico. En el artículo 16 de la convocatoria se habla de la determinación de la renta computable, cómo se hace el cálculo de la renta de la unidad familiar. Y en el artículo 17 se habla de los miembros computables de la unidad familiar, ¿de acuerdo? Vamos a pararnos un poquito en este punto porque suele ser también fuente de algunas dificultades a la hora de rellenar la solicitud de beca. El artículo dice que para el cálculo de la renta y el patrimonio familiar a efectos de beca son miembros computables, en el caso más general, los padres y en su caso el tutor o persona encargada de la guardia y protección del menor, quienes tendrán la consideración de sustentadores principales de la familia. También serán miembros computables el solicitante, los hermanos solteros menores de 25 años y que convivan en el domicilio familiar a 31 de diciembre de 2019, o los de mayor edad cuando tengan discapacidad física, psíquica o sensorial, así como los ascendientes de los padres, los abuelos normalmente, que justifiquen su residencia en el mismo domicilio con el certificado municipal correspondiente. Es decir, la unidad familiar, en el caso más extendido, serán el solicitante de beca, el alumno, junto con su hermano menor de 25 años o hermano mayor de 25 años con alguna discapacidad que convivan con él, sus padres o tutores legales y sus abuelos en su caso, siempre que, es decir, para poder incluir a los abuelos en la unidad familiar, es necesario aportar un certificado de empadronamiento en el que consten los abuelos como que están conviviendo en el mismo domicilio. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Porque si no se aporta ese certificado y se incluye a los abuelos en la unidad familiar, nosotros en la tramitación tenemos que eliminarlo de la unidad familiar. Esto tiene una especial incidencia cuando además de la beca general se solicita la beca 6000 y puede haber un problema porque no coincidan los miembros de la unidad familiar que se solicitan tanto en una beca como en la otra. Entonces, en este aspecto hago mucho hincapié. Siempre que incluyáis a los abuelos en la solicitud, tenéis que presentar complementariamente, dirigido a la Delegación Territorial de Educación y Deporte en Córdoba, un certificado de empadronamiento histórico familiar en el que consten vuestros abuelos residiendo en el domicilio. ¿De acuerdo? Luego existe otra modalidad que sería el caso de los solicitantes que constituyen unidades familiares independientes, es decir, no es un alumno que vive y depende de sus padres, sino es un alumno independiente. Y en ese caso se considerarán miembros computables y sustentadores principales el solicitante y su cónyuge en su caso, su pareja registrada o no, o que se haya unida por análoga relación, y también los hijos comunes menores de 25 años si lo hubiera y convivan en el mismo domicilio. ¿De acuerdo? Luego en este caso el solicitante y su cónyuge serían los sustentadores principales y también podrían incluirse a los hijos de los mismos. En el caso de aquellas unidades familiares en los que concurra un caso de divorcio o de separación legal o de hecho a los padres, no se incluirá entre los miembros computables a aquel que no conviva con el solicitante de la beca. ¿De acuerdo? No obstante, en su caso, se considerará un miembro de la unidad familiar y sustentador principal
el nuevo cónyuge, pareja registrada o no, o persona unida por análoga relación, cuya renta y patrimonio se incluirán dentro del cómputo de la renta y patrimonio familiar. Es decir, los sustentadores principales serán aquel cónyuge que tenga la guardia y custodia del solicitante y sus hermanos y la pareja de este que conviva con él. Y sus rentas formarán parte de la renta de la unidad familiar. Si el régimen de custodia, en lugar de ser una guardia y custodia asignada a uno de los cónyuges, es de custodia compartida, independientemente de la modalidad de convivencia, la unidad familiar estará compuesta por el padre y la madre del solicitante de la beca, sus hijos comunes y los ascendientes del padre que justifiquen la residencia con el certificado municipal. ¿De acuerdo? En el caso de custodia compartida, aunque no se conviva durante todo el tiempo con los dos cónyuges, la unidad familiar estará formada por ambos, independientemente de sus parejas que puedan tener, solamente por los padres del solicitante, los hermanos y los abuelos en su caso. ¿De acuerdo? Recordad que en el caso de que el solicitante constituya una unidad familiar independiente, como explicábamos antes, es necesario acreditarlo fehacientemente, rellenando la parte correspondiente del formulario de la beca de manera correcta. En caso de que esa cumplimentación no justifique adecuadamente la independencia económica o familiar, se podrá denegar la beca o requerir en su caso la presentación de la documentación justificativa que acredite esta condición de independencia familiar. Habrá que acreditar unos ingresos suficientes durante el ejercicio económico 2019 en este caso y la titularidad de una vivienda, ya sea en propiedad o en alquiler, con los títulos correspondientes tanto de propiedad o el contrato correspondiente de alquiler. Una vez calculada la renta familiar, esta tiene una serie de deducciones de acuerdo a los siguientes aspectos que estipula la convocatoria. Las rentas de aquellos miembros que no sean sustentadores principales computarán solamente el 50%. Existirá un descuento, aquí no entraré en cifras concretas, las podéis ver en la convocatoria, por familia numerosa, tanto categoría general como especial, por aquellos solicitantes o sus hermanos que estén afectados por discapacidad de un grado superior al 33%, una deducción en el caso de que haya al menos 2 hermanos, incluyendo el solicitante, que residan fuera del domicilio familiar por razón de cursar estudios universitarios, por orfandad absoluta de un solicitante menor de 25 años, existe otro descuento a la cuantía de la renta familiar, y por la pertenencia del solicitante a una familia monoparental. A estos efectos se entenderá por familia monoparental, esto es importante, la constituida por un solo adulto que sea el único sustentador de la familia, que conviva con uno o más hijos menores de 25 años o con uno o más menores en régimen de acogimiento a su cargo. Es decir, una familia en la que los progenitores están divorciados y uno de ellos tiene la guardia de custodia, en principio no sería una familia monoparental si no se acredita que solamente existe sustento por parte de ese cónyuge, ¿de acuerdo? Si existe una pensión compensatoria por alimentos, ya no se consideraría familia monoparental. A continuación, una vez se calcula la renta de la unidad familiar, la cifra de ganancias patrimoniales y el volumen de negocio, que son 3 términos que están explicados en la convocatoria, se someten a los umbrales que dicha convocatoria establece. Estos umbrales no son complejos, pero bueno, nos extenderíamos un poco al hablar de ellos y tampoco tienen mayor utilidad. Podéis ver toda la regulación en la convocatoria y son de cálculo además automático. Se realiza la solicitud que vosotros presentáis, se valida con los requisitos académicos por nuestra parte y se hace un cruce con la agencia tributaria y estos cálculos se producen automáticamente, ¿de acuerdo? Así que a continuación, después de los requisitos económicos, pasamos a hablar de los requisitos académicos. Existen unas normas comunes, unos requisitos comunes para toda la enseñanza. Las más importantes, o las que vamos a resaltar, son la primera en el caso de estudiantes que cambien de estudios, es decir, aquellos estudiantes que abandonen un estudio y pasen a cursar otro. Los requisitos académicos a tener en cuenta serán los correspondientes a los estudios abandonados, el último curso realizado.
y en el caso de haber dejado transcurrir algún año académico sin realizar estudios, los requisitos evidentemente se entenderán con respecto del último curso realizado. Estos son requisitos comunes a todas las enseñanzas y luego cada tipo de enseñanza establece en la convocatoria unos requisitos académicos que se aplican a cada una de ellas. Lo tenéis ampliamente relacionado en la convocatoria. Qué requisitos académicos se exigen para cada enseñanza con respecto al curso anterior. ¿De acuerdo? Por último, existe un requisito también relativo al cambio de estudio. Es decir, que se estén cursando este año unos estudios diferentes a los realizados el año anterior o algún otro año. Cuando el cambio de estudios cursado o parcialmente ha sido con disfrute de beca, no se podrá obtener ninguna otra beca ni ayuda al estudio para cursar nuevas enseñanzas mientras este cambio entrañe pérdida de 1 o más años en el proceso educativo. Se entiende que no existe esa pérdida de años cuando el paso a otra etapa o nivel de enseñanza esté previsto en la legislación vigente como una continuación posible de los estudios realizados anteriormente. Es decir, todo aquel que haya disfrutado de beca en unos estudios anteriores no podrá disfrutar de beca posteriormente para estudios que sean de un nivel inferior a esos estudios. Y se entiende que no son de niveles inferiores cuando la continuación de unos estudios a otros está prevista en la legislación. Es decir, si se ha disfrutado de beca en bachillerato, se puede disfrutar de beca en un grado superior porque el itinerario legal de acceso es de bachillerato a grado superior. Al contrario, no se podría. Es decir, alguien que haya tenido una beca en un grado superior no podría tener beca para, por ejemplo, un estudio de grado medio, porque son estudios de un nivel académico inferior. ¿De acuerdo? Ahora pasaremos a hablar de los requisitos que hay que cumplir una vez concedida la beca. Todos estos requisitos que hemos explicado anteriormente son requisitos previos para la concesión de la beca, y una vez que la beca está concedida es necesario cumplir unos objetivos para el año que se ha concedido dicha beca. Se entiende que no se ha realizado el cumplimiento de la finalidad de la beca si ocurre alguna de las siguientes circunstancias: haber causado baja en el centro en el que se están realizando los estudios, no haber asistido a un 80% más de la hora lectiva, salvo dispensa de escolarización, y no haber superado el 50% de las asignaturas, créditos u horas matriculadas en convocatoria ordinaria ni extraordinaria. En los casos de curso de acceso o curso de preparación o curso de formación específico para el acceso a la formación profesional, no haber superado el curso completo. Y en el caso de estudiantes que hayan obtenido beca para la realización del proyecto de fin de estudio, no haber presentado dicho proyecto en el plazo de un año desde la fecha de la resolución de concesión de la beca. A continuación, hablaremos del plazo de solicitudes, que aunque evidentemente el plazo de este año ya finalizado, es orientativo siempre para futuras convocatorias. Normalmente la beca general suele comprender como plazo de presentación de solicitudes el mes de septiembre, día arriba, día abajo. ¿De acuerdo? Una cosa muy importante y que en la que hago también mucho hincapié es que el plazo de presentación de la beca no tiene nada que ver con los plazos de matrícula, ¿de acuerdo? Y eso está previsto en la convocatoria. Entonces, aunque no sepáis en qué centro o en qué estudio vais a matricular definitivamente, debéis presentar la solicitud en plazo. Podéis poner unos estudios y si luego resulta que os han admitido en otro centro o en otro estudio, siempre podéis comunicar ese cambio de estudio. Posteriormente, presentando documentación complementaria a la beca dirigida a la delegación territorial. ¿De acuerdo? Solamente el único supuesto que admite la convocatoria para la presentación fuera de plazo de una solicitud, que además está limitado hasta el 31 de diciembre del año, en este caso de 2020, es en caso de fallecimiento del sustentador principal de la familia o por jubilación forzosa del mismo que no se produzca por cumplir la edad reglamentaria si ha ocurrido después de dicho plazo. Entonces, os hago mucho hincapié en esto: presentar siempre la solicitud en plazo, independientemente de que hayáis formalizado o de que no estéis seguros todavía de la matrícula. Ponéis los estudios que prevéis que vais a realizar y luego siempre podéis presentar documentación para cambiar dichos estudios. ¿De acuerdo? Pues con esto damos por finalizado la información sobre la beca general.